Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días. Voy a conversar de inmediato con Orlando Zambrano. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el estado Apure. Y aquí leo unas declaraciones de él en el portal Aporrea que dice: Orlando Zambrano, el pueblo perdió confianza en dirigentes, mas no en la revolución. ¿Qué quiere decir usted con esto? Bueno, fíjate, la situación por la que está O sea, que la gente no cree en la gente del PSUV. la revolución bolivariana nos ha llevado a que algunas personas de manera individual han logrado desarrollar una metodología de trabajo muy distinta a lo que ha planteado la filosofía del proyecto bolivariano. En ese sentido, los sectores de la población han perdido confianza en algunos dirigentes que han desviado los propósitos de la revolución, los propósitos en este caso de las políticas. ¿Tú hablas de dirigentes nacionales o regionales o qué? Hay dirigentes en lo local, en lo regional y en lo nacional. Pero el pueblo sigue teniendo la confianza en la dirigencia o en la revolución bolivariana. ¿Por qué crees tú que el pueblo ha perdido la confianza en estos dirigentes? ¿Cuál es la causa que tú analizas? La misma dinámica del proceso revolucionario en el desarrollo, en la concreción de los planes, permite que algunos dirigentes, en este caso, desvíen los propósitos. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos algunos dirigentes concretos? ¿Qué dirigentes? Por ejemplo, nosotros hemos observado con mucho y hemos hecho denuncias en lo que ha sido el desarrollo de la política de algunos funcionarios en PDVSA, por ejemplo. Nosotros en alguna oportunidad denunciamos la práctica de algunos funcionarios que estaban en mercado interno de PDVSA, como es la funcionaria Gladys Parada. En algunas oportunidades desde el estado Apure hicimos algunas denuncias que no correspondían con la práctica. Eso llevaba a un proceso de investigaciones. En la frontera hemos hecho denuncias nosotros de algunos vínculos que algunos sectores han tenido con mafias del contrabando. Es el caso, nosotros en alguna oportunidad denunciamos al alcalde del distrito Alto Apure, que fue una persona que llegó con la votación del chavismo y desvió los propósitos de la revolución. Nosotros denunciamos esa oportunidad de vínculos con Gladys Parada que le permitía algunos permisos para la movilización de gasoil y de gasolina hacia la zona de la frontera. Se desarrollaron las investigaciones pertinentes y se precisó que efectivamente los vínculos le permitía trasladar en la zona de la frontera combustible de gasolina. ¿A quién? Al alcalde del distrito Alto Apure, Jorge Rodríguez. ¿Y con quién estaba combinado? Bueno, Jorge, para bien es sabido que es el padre del exministro de Relaciones Exteriores. Bien, pero ¿quiénes serían los cómplices de ese alcalde en el pase de ese contrabando? Lo decíamos, Gladys Parada en ese momento le permitía permisos para el transporte de gasolina hacia la zona de la frontera. ¿Y qué ha pasado con esos dirigentes que ustedes han denunciado? Nosotros lo hemos denunciado, fíjate. ¿Lo han denunciado aquí a la Directiva Nacional del PSUV? ¿Lo han denunciado al gobierno? Hemos denunciado a nuestras instancias de partido, hemos denunciado a nuestros organismos, ante nuestras instituciones, para lograr, en todo caso, dar una lucha y combate contra las mafias. Igualmente hemos denunciado las prácticas en el seno de lo que tiene que ver con la distribución de insumos agrícolas. Hemos denunciado lo que tiene que ver con negocios y mafias en el sector ganadero. Yo me recuerdo, Carlos, que en el 2011 en el 2012, nosotros denunciamos lo que era un manejo que se venía desarrollando en la zona de frontera con una empresa ganadera de Brasil de nombre Bubras, en las cuales estaban vinculados algunos funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Hicimos las denuncias pertinentes sobre más de 10.000 cabezas de ganado que las trajeron de Brasil y estaban ubicadas en la zona de Apure, iban
de contrabando. Hicimos las denuncias pertinentes, se actuó y logramos precisar. Hoy podemos decir nosotros que gran parte del ganado que logramos salvar en esa oportunidad está en una de las empresas o una de las tierras recuperadas por la Revolución Bolivariana en el estado Apure, que es el hato Maricela. Ahí se desarrolló o se ha logrado consolidar esa ganadería que recuperamos nosotros, y esa ganadería forma parte de todo lo que es el plan ganadero que venimos desarrollando nosotros en el estado. Ahora bien, la lucha contra la corrupción es una línea política que tiene, en este caso, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos logrado precisar y tener tras de las rejas algunos funcionarios que han desviado los propósitos de la Revolución Bolivariana, y existe la voluntad política. En este caso de las denuncias que ustedes hicieron contra la gente de la gasolina, contra la gente de la agricultura, ¿han logrado que el partido a nivel nacional o a nivel regional haya tomado algunas medidas disciplinarias o denunciado ante los tribunales? Sí se han tomado algunas medidas disciplinarias en este sentido. Por ejemplo, el alcalde del distrito Alto Apure, que logró llegar por la mayoría de los votos del Partido Socialista Unido de Venezuela, está destituido. Fue pasado al Tribunal Disciplinario del Partido Socialista Unido de Venezuela por los vínculos, en este caso, con el contrabando. ¿Partido Nacional? Al partido, nos presentamos a las primeras instancias, en este caso a la directiva del Estado. Posteriormente lo pasamos a la directiva nacional, al comité disciplinario, y se han tomado la medida de suspensión de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es decir, si se viene actuando. Por supuesto, debemos acelerar los pasos. Igualmente nosotros venimos... Lo vas a acelerar en la próxima parte. Vamos a un receso. Estás viendo Regiones. Bueno, tú ibas a decir algo y te pregunto, ¿no te ha traído problemas esas denuncias? Mira, nosotros tenemos, Carlos, nuestra claridad, nuestra convicción de el trabajo que tenemos que hacer. Estamos claros de los riesgos, más han existido amenazas en algunas oportunidades por parte de sectores que quieren criminalizar la lucha del movimiento social. En algunas oportunidades, Carlos, nosotros hemos desarrollado en la zona de la frontera, en el Alto Apure, lucha contra las mafias del contrabando, y hemos logrado precisar elementos que están vinculados a estas mafias del contrabando de extracción de alimentos y de gasolina. Y de nuestra parte han asesinado, tenemos que decir, algunos compañeros nuestros que nos acompañaron. Tal es el caso del compañero Freddy Sayas, Gerson Páez, que fueron asesinados en el año 2013. ¿Y por qué? Fueron asesinados porque 2 días antes de su asesinato, nosotros logramos precisar unas gandolas de arroz, de aceite que iban de contrabando. De ahí contó con una arremetida de ¿Y cuál es la fuente primaria de ese abastecimiento, de ese contrabando? ¿Quién les da el arroz a esa gente? Bueno, eso es una batalla que estamos dando. Nosotros saludamos la designación del compañero Freddy Bernal en esta responsabilidad para dar una lucha frontal, una lucha de manera integral, en la cual nosotros solicitamos siempre la incorporación y la participación del pueblo para seguir dando estas batallas que son significativas para nosotros. Ahora, Carlos, existe una voluntad de parte del gobierno para dar la batalla y de parte de la revolución. Existe una voluntad, cosa que nosotros no habíamos visto en los gobiernos de la Cuarta República, esa voluntad de meter tras de las rejas a personas que incluso desde las filas del gobierno estuviesen incorporadas en prácticas de corrupción o de mafias del contrabando. Mira, Orlando, ahorita está en discusión la cuestión del revocatorio. Y hay quienes dicen que en el PSUV hay dirigentes que opinan la conveniencia del revocatorio y que consideran que ya es tiempo de que el PSUV se mida con la gente para saber realmente tener un inventario político de lo que es hoy ese movimiento político. Okay. Y dicen ellos, porque he hablado yo con algunos de ellos, que también les hace falta un poquito de oposición para después volver. ¿Tú qué piensas?
¿Qué hay? ¿Realmente hay esos movimientos a favor del revocatorio en el PSUV y hay radicales que no quieren revocatorio? Bueno, en primer lugar, nosotros debemos dejar bien claro que la figura del revocatorio es una conquista en pleno desarrollo de la revolución bolivariana. Estos sectores que hoy levantan la bandera del revocatorio se opusieron a la Constitución en el año de 1999. Pero mi pregunta es, ¿hay o no hay gente en el PSUV que quiere revocatorio? Ahora vamos, nosotros sobre la figura del revocatorio, que es una conquista de la revolución, estamos de acuerdo. Ahora, eso lleva un procedimiento, unos pasos que hay que cumplirlo en los lapsos y en los tiempos establecidos. Cuando no se cumplen el paso, no se cumple en los tiempos establecidos, por supuesto. Estamos hablando de que hay quienes quieren que el revocatorio se desarrolle, se ejecute este año. ¿Tú qué piensas? Mira, insisto, si la oposición cumple los procedimientos que están establecidos en nuestra Constitución para obtener el revocatorio, nosotros no tenemos ningún problema de medirnos. Este año. Nosotros no tenemos ningún problema siempre y cuando ellos cumplan lo que está establecido en la ley. Por ejemplo, cuando Diosdado dice no habrá revocatorio ni este ni en el 17, ¿tú qué piensas? Hay elementos probatorios de los cuales ellos han desarrollado el fraude. ¿Cómo van a presentar un conjunto de firmas de personas que han estado muertas? Está bien, pero eso no lo dice, eso tiene que decirlo el CNE, ¿no? Claro, pero es que no, fíjate, nosotros estamos esperando las declaraciones que emitan las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo llegan? Quienes, bueno, esas son competencias de ellas. Una vez que ellos emitan las declaraciones, nosotros, las fuerzas revolucionarias, nos ajustamos a las declaraciones que emita el Consejo Nacional Electoral. Yo vi unas declaraciones de Vicente Díaz en CNN donde él decía que el CNE anunciaba su pronunciamiento sobre la firma. Seguramente. Insisto, las decisiones que el Consejo Nacional Electoral, nosotros nos ajustamos a eso. Okay. Sí. Estamos terminando el programa. ¿Tú qué piensas ahorita? ¿Cuál es tu preocupación como diputado? Bueno, para nosotros vamos dando una gran batalla. Entendemos que la situación en nuestro país no está tan fácil, es una situación compleja, es una situación que ha contado con la participación de factores externos e internos para lograr desestabilizar nuestro país, nuestra patria. Nosotros, por ejemplo, en el estado Apure, hemos venido desarrollando nuestra fuerza política en el ámbito del territorio para defender en esta arremetida. Correcto. La semana pasada, Carlos, han estado figuras nacionales en el estado Apure. Ajá. Y nosotros hemos sido muy respetuosos que estén, pero eso sí, no vamos a permitir en el estado Apure que elementos de la extrema derecha vayan a impulsar actos vandálicos y de guarimba. Va a ser, en este caso, va a contar con la presencia de la fuerza del chavismo en el estado Apure para enfrentar cualquier acto de violencia y de sabotaje que pretendan desarrollar los factores de la extrema derecha en el estado. El estado Apure es un estado donde las fuerzas del chavismo siguen siendo mayoría. Los problemas a nivel nacional, ¿cómo ves tú desde la Asamblea Nacional? Aquí hay gente que se acuesta sin comer. Así diga el ministro de Finanzas que come 3 veces al día. Eso no es verdad. Porque yo tengo casos y me han llegado aquí gente que me dice, hoy no he comido. Y han venido a pedir comida para que los ayude. Y los hemos ayudado. Ahora, ¿cómo ves tú como dirigente, como diputado, esa situación? Tú eres del campo, tú tienes que tener una idea de cómo resolver ese problema de la alimentación, ¿no? ¿Tú qué piensas? Y terminamos el programa con eso. En primer lugar, hay un bloqueo financiero internacional que limita a Venezuela a acceder a divisas para desarrollar el proceso de importación y garantizar la alimentación de los 30 millones de habitantes. Sin embargo, hemos generado todo un mecanismo para garantizar la distribución, que es la figura de los CLAT. Por ejemplo, en el estado, yo insisto, en el estado Apure, nosotros hemos distribuido más de 16.000 toneladas de alimento desde el 18 de enero hasta el presente. Por cierto, me decía un señor que recibió un CLAT, me decía, ese que esperaba más, que lo que va en el CLAT es una harina pan. Todo es una. Mira, por ejemplo, han querido criminalizar el trabajo en los CLAT. No está bien, nadie criminaliza que le den comida, por favor. Sí, pero fíjate algo. Desde la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges
quiso decir, y la mayoría de los diputados, que los CLAC son excluyentes. No son excluyentes. Ok. Nosotros, por ejemplo, hemos mostrado pruebas donde figuras políticas de la oposición han recibido los beneficios que se están desarrollando a través de la política de los comités locales de abastecimiento y de producción. Gracias, Orlando Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.